Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar en Cybercamp otra vez con vosotros. Además, estoy en mi tierra, estoy en Santander, en Cantabria, que es mi casa, y me hacía mucha ilusión estar aquí. Tenemos ahí una bomba. Bueno, dicho esto, también quería dar la enhorabuena a los chavales del Ciberalisal, porque están consiguiendo cosas bastante interesantes para Cantabria, ¿no? Y se merecen un poco pues, el apoyo de Cantabria. Así que os doy la enhorabuena desde aquí y que sigáis trabajando duro. Bueno, ¿de qué va la charla? La charla Guacamola, o Waka Cool, creo que lo vamos a llamar cuando lo llevemos el próximo martes a Londres, a la Black Hat. Tendremos que cambiarle lo de mola por algo como cool. De lo que vamos a hablar es de bypasses de UAC. Hemos estado el último año trabajando, investigando sobre esta técnica del bypass de UAC en Windows y hemos desarrollado una herramienta que permite seguir investigando, seguir detectando, seguir explotando e incluso el framework sería capaz de mitigar de cierta manera algunos de esos bypasses de UAC. Pero antes de eso tengo que explicaros qué es esto del UAC, un bypass de UAC y por qué es importante. La presentación la saltamos porque ya con la gran presentación que me ha hecho Serezade no hace falta, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar. ¿Qué es un UAC? ¿Qué es el UAC? ¿Qué es un bypass de UAC? ¿Por qué importa? ¿Qué tipos? No están todos, pero sí al menos los que más o los más comunes, incluso los más potentes en el caso de los files. Y luego, ¿qué es Guacamola? Y cómo Guacamola lo podéis descargar, podéis ampliar los módulos, podéis jugar con ello, investigar, detectar, explotar y mitigar el bypass del UAC. Y luego, por último, os comentaré una serie de resultados de lo que hemos ido sacando gracias a la herramienta. Lo primero es, ¿qué es el UAC? Bueno, el UAC es el mensajito este. Seguramente todos los que estéis aquí en algún momento, cuando habéis interactuado con Windows, os ha encontrado esto. ¿Sí, no? ¿Quién no? Todos, en algún momento os ha salido el mensajito del sí y el no, ¿no? Bueno, pues esto es el UAC, User Account Control, y es un mecanismo de seguridad que tiene los sistemas Microsoft desde Windows Vista. ¿Vale? Desde Windows Vista, Microsoft implementó este mecanismo para que en el momento que se pida una elevación de privilegios, ya sea de manera oculta o de manera provocada por el usuario, en el momento que se pida una elevación de privilegios, os salta el mensaje. Oye, este proceso quiere ejecutarse en un contexto de integridad alta, que se llama. Entonces, si tú autorizas, pues el proceso se ejecutará en ese contexto. Ese contexto es privilegiado, es decir, se ejecutará con el máximo de privilegios en el sistema. Se podrá hacer cualquier cosa. ¿Vale? Bien, en Windows 10 tiene otro aspecto, algo más así, se ha modernizado, ¿vale? Pero al final es lo mismo, es el mismo mecanismo de seguridad. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando ya sea vosotros de manera voluntaria deis botón derecho ejecutar como administrador, sale un escudito y entonces el sistema se comportará de la siguiente manera. Si el usuario, o sea, vosotros como usuarios pertenecéis al grupo administrador, podréis elevar privilegios y os saldrá el UAC simplemente con el mensaje sí o no. Además, si ese proceso se está ejecutando en integridad media, o sea, vosotros estáis ejecutando como usuario del grupo administrador, estáis ejecutando cualquier proceso y ese lo vais a ejecutar desde un proceso de integridad media, bien. Y si la política de UAC está por defecto, es decir, no ha sido modificada, tal como viene en el sistema, pues entonces podríamos llevar a cabo, como veremos después, un bypass. Esto significa que cuando hagamos un bypass, lo que vamos a conseguir es saltar precisamente la pestaña del UAC, ¿vale? Bien, ¿qué más? Hay una serie de binarios en el sistema. Bueno, voy a contar primero la historia desde el principio. Esto se implementa en Windows Vista y la gente pues, hace un poco de crítica hacia este mecanismo porque por cada intento de elevación de privilegio salta el UAC, con el sí y con el no. Muchos se acordarán, algunos hacen así con la cabeza como sí. Se acordarán. ¿Qué hizo Microsoft? Rebajar un poco la política por defecto, ¿vale? ¿Y qué es esto de rebajar? Rebajar es, vale, voy a dejar binarios que podemos utilizar en el día a día, por ejemplo, un visor de eventos. El visor de eventos
se ejecuta en un contexto de integridad alto, pero por defecto no va a saltar el UAC. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? Pues esto ocurre porque los manifests de estos binarios de Microsoft, que están firmados por Microsoft, tienen un parámetro que se llama autoelevate a true. Esto significa que si vosotros, usuarios de Windows, y que pertenecéis al grupo de administradores, ejecutáis un binario de estos, automáticamente no salta el UAC. Fácil. No salta el UAC, porque es un binario de Windows, de confianza, está firmado, a través de Windows de Microsoft, está firmado y tiene ese atributo de autoelevate a true. Por lo cual, se confía en que el binario no va a hacer nada malo. Entonces, ¿qué es un bypass de UAC? Pues al final es una vía, es una forma de intentar que estos binarios que están firmados y que no van a hacer saltar al UAC, de alguna forma consigan ejecutar lo que yo quiera. Es decir, es intentar que esos binarios que vamos a listar, de alguna forma, interactuando con ellos, consigan ejecutar el código que a mí me interesa. Si un proceso de integridad alta, en un contexto de integridad alta, ejecuta un código, ¿ese código en qué contexto se va a ejecutar? Integridad alta. ¿Vale? Bien. Entonces, el bypass del UAC es precisamente eso, conseguir ejecutar lo que yo quiera sin que salte esa pantalla, sin que salte el UAC. Entonces, bueno, si abriéramos el Process Explorer, al final el resultado sería algo así. Fijaros, ese CMD, de alguna forma, pues estaríamos consiguiendo que se ejecutara en un contexto de integridad alto. Lógicamente me podríais decir, ya, pero si yo voy y estoy físicamente en la máquina, botón derecho, ejecutar como administrador y le doy al sí y ya está. Claro. Pero se supone que el escenario donde vamos a trabajar es en una intrusión a un sistema, Microsoft, donde tenemos una conexión remota. Y ahí es donde tenemos que conseguir hacer ese bypass de UAC. ¿Vale? Siempre y cuando se cumplan las condiciones que dijimos al principio. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, escenarios para la ejecución y elevación de privilegios. Podemos estar en el siguiente escenario. Proceso comprometido, es decir, nosotros en un test de intrusión, en un pentest, accedemos a una máquina Windows y el proceso comprometido pertenece al administrador real. Pues ahí no tenemos que hacer ningún bypass, directamente ya tenemos el máximo privilegio. ¿Vale? Podemos impersonalizar system y podemos hacer lo que queramos en el sistema. Lógicamente, cuando se accede a un sistema, normalmente no tenemos esa suerte. ¿Vale? Además, en los sistemas Microsoft, el administrador real de la máquina viene deshabilitado por defecto. Tendría que habilitarlo el administrador aposta. Segundo caso, proceso comprometido, es decir, accedemos a la máquina y el proceso pertenece a un usuario del grupo de administradores. Esto puede ser más común, que alguien haya levantado un servicio, un servidor web, un servidor FTP, lo que sea, y que el usuario pertenezca al grupo de administradores. Entonces, si el UAC no ha sido modificado, la política no ha sido modificada, ahí tenemos la posibilidad de bypassear el UAC de forma remota. Aunque yo lo voy a hacer local, pero tenéis que entender que esto siempre es a través de una conexión remota. Es donde tiene sentido. Y el último caso es el proceso comprometido que pertenece a un usuario que no es del grupo administrador, que sería lo más seguro, levantar un servicio que tiene conectividad con el exterior y que no tiene ningún privilegio, lógicamente. Bueno, aquí tendríamos que irnos a la escalada de privilegios total. Buscar alguna debilidad, algún fallo en la configuración de los servicios, alguna vulnerabilidad del sistema, otro tipo de cosas. Pero nosotros nos centramos, es importante, en el medio, en el caso del medio. Y es donde Guacamole va a trabajar más adelante. Entonces, tipos de técnicas para hacer bypasses de UAC. Hay diversas técnicas. La más común, la más utilizada o la más recurrente en el tiempo es el DLL jacking. El DLL jacking al final es un secuestro de DLL. ¿Esto qué es secuestro de DLL? ¿Qué significa? Pues esto significa que cuando un proceso legítimo vaya a leer una DLL, si yo soy capaz de que en vez de leer la DLL original lea la mía, pues ejecutará el código que yo haya puesto en esa DLL. Es así de sencillo. ¿Sí? Entonces, el objetivo será un proceso que lea mi DLL y que ese proceso esté firmado por Microsoft, o sea, ese binario esté firmado por Microsoft y que tenga el autoelevate a true. Entonces ahí tendría todos los componentes
para que el código de ADLL sea ejecutado por un proceso de integridad alto. Y yo os podría preguntar, antes de daros más resultados, ¿cuántos binarios creéis que puede haber en un sistema Windows que cumplan esas condiciones? Pues os sorprenderéis más adelante. Vale, pues esto es bastante sencillo. La idea es bastante sencilla. Luego llevarlo a la práctica pues puede llevar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de concepto, más o menos guiada, para que vosotros vayáis viendo de qué va esto. Nos vamos a ir aquí. A ver. Vale, vamos a poner el Process Monitor para ir viendo los eventos que ocurren en el sistema de archivos. ¿Vale? Yo ya os digo que tengo por aquí filtrado. No sé si se ve muy bien. ¿Se ve bien? ¿Regular? ¿Pongo lupa? ¿No? Tengo aquí un binario que se llama comp mgmt launcher, que así os puede decir poco, pero si cuando lo ejecutemos vais a decir, vale, ya sé cuál es. Es el administrador del equipos. Vale, y estamos filtrando ese binario y estamos filtrando cuando en el path ponga punto local. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ejecutarlo para que lo veáis. mgmt launcher. No sé si se va a ver bien, pero ahí hay un escudito. Cuando sale el escudo, significa que ese proceso, ese binario se va a ejecutar en un proceso de integridad alta, en un contexto de integridad alta, ¿vale? Y debería saltar el WAC, pero no va a saltar el WAC, fijaros. ¿Veis? No ha saltado el WAC. Lo que ha saltado aquí es varios resultados que me dicen que el binario ha ido a buscar en esa ruta Windows 732, comp mgmt launcher, .exe, .local. Ha ido a buscar esa carpeta y no la ha encontrado. El resultado es name.found. Entonces, ¿por qué iba a buscar esto? Pues vamos a quitar el filtro. Y fijaros, lo que está realmente buscando es esto de aquí. ¿Vale? Se ve. Va a buscar el .exe, .local, que es una carpeta, no la encuentra, y luego se va a un repositorio que tienen los sistemas Windows, que es WinSXS, que es donde se almacenan las DLLs. Es decir, el binario puede buscar las DLLs en la ruta que le hayan configurado, pero si no las encuentra, al final tira del almacén, y las DLLs estarán ahí, las que necesite. Es como un almacén de DLLs para en el sitio, si no las encuentras, te vienes aquí. Entonces, aquí abren una vía. Y si construimos esa ruta, si vamos construyendo la ruta, hasta que encuentre la DLL que a nosotros nos interese. La va a encontrar antes que la original, que la legítima, que la que realmente está buscando. ¿Y qué hemos dicho? Que si hay un proceso que se ejecuta en integridad alta y este proceso se está ejecutando en integridad alta y obtiene una DLL, la ley la ejecuta, ese código, ¿cómo se va a ejecutar? Pues en el mismo contexto. Es decir, si se está ejecutando en un contexto de integridad alta, el código se ejecutará en un contexto de integridad alta. Bien, vamos a probar. Tengo por aquí otra herramienta que nos va a decir, esto lo quito por aquí un momento, el Process Explorer nos va a decir el contexto de integridad en el que se está ejecutando . Ahí lo he cerrado, no, está aquí. A ver, lo voy a ejecutar otra vez. Launcher. Ahí está. Este es, ¿vale? Aunque no se llame comp mgmt launcher, porque al final lo que se ejecuta por detrás es el MMC, es la consola de gestión de Windows, ¿vale? Pero es un snippet el comp mgt. Entonces, fijaros cómo pone integridad alta. Entonces, si yo consigo que ese binario, ese proceso, ejecute mi DLL, el resultado sería precisamente ese bypass de UAC. Lo curioso, lo que tenía que llamaros más la atención, esto lo vamos a cerrar, es esto.
poner esto en castellano. Con esta herramienta, el SIGCheck, podemos ver precisamente lo que os contaba antes. Autolevate a true y firmado por Microsoft. Pero el resultado hemos visto ya. Hemos visto que realmente se está ejecutando en integridad alta y el UAC no salta. El UAC no ha saltado y es por esto. ¿Vale? El UAC, si cualquier otro proceso, por ejemplo, ejecutar como administrador, pues me saltaría el UAC. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar aprovechar precisamente esto. Entonces, para ello tengo aquí una pequeña chuleta. Un script, está disponible en GitHub, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es abrirnos una PowerShell y yo voy a ir contando un poco lo que vamos a ir haciendo. Os explico brevemente. El objetivo va a ser crearnos precisamente estas carpetas que veíamos aquí. Bueno, las hemos perdido. Local. ¿Vale? Y luego las carpetas que venían por detrás. A ver. ¿Vale? Es decir, vamos a crearnos primero esa carpeta en System32 y me diréis, ¿estás loco? No vas a poder crearla en System32, es imposible. Pero vamos a crearla, ¿vale? Comp mgmtlauncher.exe.local y luego vamos a coger dentro de esa carpeta, tenemos que crear justo esta nomenclatura, x86, Microsoft, Windows, toda esta carpeta y dentro meter la DLL con ctl32.dll. Pero en vez de meter la legítima, lo que vamos a hacer es crear nosotros una DLL con el código que queramos ejecutar y meterlo dentro. Entonces, para eso, para ahorrar tiempo, pues esto ya lo tenemos aquí preparado. ¿Vale? Os voy a enseñar también. La DLL son 5K, la original, la legítima no son 5K. Esas son 5K y está hecha con MSF Venom, con Metasploit. Muy fácil. Un meterpreter tiene, que luego nos devolverá el control y ya está, ¿no? Vale, vamos a... Ejecuto aquí. Bueno, lo que he hecho, para que lo veáis, vayáis viendo, es... Al final, fijaros, tengo la carpeta esta aquí, dentro la ruta y dentro la DLL. Ya la tengo preparada. Y ahora lo que tengo que hacer es copiar esto. ¿A dónde? Ahí estéis atentos. A System32. Y me vas a decir, no vas a poder. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, estoy en remoto, intento copiar esa carpeta, ¿qué ocurre? Pum. Al que estuviera delante de la máquina le saldría un mensaje en plan de, oye, que no le saldría este mensaje directamente, no le saldría nada, pero a mí me saldría un acceso denegado en remoto. ¿Por qué? Porque está el UAC protegiéndome. Vale, aquí lógicamente si estoy físicamente le digo continuar y ya está. Pero poneros en situación de que estáis en remoto. Vale. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay un binario en Windows. Esta técnica vale en Windows 7, Windows 8 y 8.1. ¿Vale? Y es un binario que se llama BUSA. ¿A alguien le suena el BUSA? ¿Levantar la mano? ¿Nadie? Venga, bien, uno. El Windows Update Standalone Installer, ¿vale? Al final es un binario que tiene Windows que si nos fijamos, no lo he enseñado, si os fijáis, tiene el escudito, bueno, no se ve muy bien, pero tiene el escudito, eso significa que se ejecuta como, en un contexto de integridad alta. Entonces, si se ejecuta en un contexto de integridad alta, ¿podrá copiar en System32? Pues seguramente. ¿Qué hace este binario? Bueno, pues fijaros en esta opción que tiene aquí el binario. Lo voy a poner aquí en la lupa para que la veáis bien.
Fijaros aquí, extract. El instalador extraerá el paquete tal en la carpeta destino. O sea, le podemos pasar un fichero cap, que es al final una especie de comprimido, lo descomprimirá y lo meterá en la carpeta que yo le diga. Y como se ejecuta en un contexto de integridad alta, ¿qué ocurre? Pues que se va a copiar. Entonces vamos a generar un fichero cap. A ver. Vale, también tengo la chuleta por aquí, lógicamente, para ahorrarnos tiempo. El resultado de esto ahora mismo es esto. Dentro de esto, ¿qué tengo? Esta carpeta. Con lo que hay dentro, lógicamente, con lo que hemos ido construyendo. Y esto lo vamos a utilizar para descomprimir con el BUSA. Como el BUSA se ejecuta en un contexto de integridad alto, lo va a descomprimir y lo va a almacenar donde yo le diga. Entonces, vamos a ello, a ver. Te estoy mareando con la foto, lo sé. Bueno. Vamos a ver. Poner la ruta completa. Vale, entonces tenemos aquí el fichero, le metemos el parámetro extract y le marcamos system32. Parece que no ha pasado nada, pero ahí lo tenemos. La hora coincide con la hora del sistema que tenemos aquí. ¿Vale? No es que esté mal. Y nada, tenemos aquí la DLL. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, cogemos nuestro Kali y para ver realmente que tenemos ese poder, vamos a configurarnos aquí un handler para recibir la conexión inversa. Vale, esto va a levantar ahora un handler a la escucha. Cuando ejecutemos el comp mgmt launcher, lo que va a ocurrir es que va a leer nuestra DLL y la va a ejecutar. Entonces, va a ejecutar el código que va a ser un meterpreter y nos va a devolver la conexión inversa. A ver si arranca. Vale. Vale. Aquí no se ejecuta nada, ¿veis? Realmente sí está ejecutado, ¿eh? Si fuéramos al administrador de tareas, veríamos que está aquí. Y aquí lo tenemos. Vale, fijaros que aparece, me diréis, joder, pues no sale el system por ningún lado. Bueno, pero tengo el privilegio para hacer esto de aquí. Por lo cual, realmente sí que hemos hecho el bypass del UAC a través del DLL jacking. ¿Qué ocurre? Que esta técnica funciona muy bien. El DLL jacking sigue funcionando en Windows 7, lógicamente. Hay muchos binarios, además, que son susceptibles de esto. Y en Windows 10 igual. En Windows 10 no se utiliza el BUSA porque quitaron, si miráis en Windows 10, el BUSA quitaron el parámetro extract. Pero existía otra técnica que era a través de los objetos COM y el método iFile Operation para copiar y mover objetos. Y se utilizaba esa técnica. Eso salió liqueado también por ahí en un documento. Pero bueno, vamos a hablar de otro tipo de técnicas que podemos utilizar en Windows 10 para llevar a cabo este tipo de cosas. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, vamos a continuar. Y vamos a hablar de la técnica fileless. Y esa técnica es muy interesante por varias razones. Esta técnica tiene un año de vida y hay como 3 o 4. Realmente hay 3 concretos y hay un cuarto que está entre fileless y no. Pero bueno, digamos que hay por lo menos 3 fileless conocidos. Esta técnica tiene una parte muy buena y es que no hay un archivo que toque disco como tal. En el caso del DLL jacking, vuestra DLL tiene que tocar disco. ¿Vale? Entonces, hay un tiempo ahí donde el antivirus podría adelantarse y evitar que hagáis ese bypass de UAC.
siempre dentro del marco del pentesting y de la legalidad, lógicamente. Pero con el filers, todo lo que vamos a hacer es tocar el registro de Windows. Entonces, mediante la interacción con el registro, vamos a ver cómo se puede hacer un bypass de UAC sin necesidad de subir un fichero, una DLL o un binario al disco, lo cual es bastante interesante. Bien, vamos a esto. Bueno, esto tuvo repercusión, ¿vale? El primer Filers que salió tuvo bastante repercusión. Incluso Microsoft lo que hizo fue parchear el primero de todos, que es el del visor de eventos. ¿Por qué? Porque era utilizado en campañas de malware. Es decir, nos enviaron un documento ofimático, habilitábamos las macros, al final, mediante la técnica del Filers, conseguían saltarse el UAC y ejecutar el malware con el máximo privilegio. ¿Vale? Entonces, al final, han ido parcheando este tipo de bypasses. Lo que yo quería enseñaros es un ejemplo del tercer Filers que hubo, que es el del binario Fault Helper, en Windows 10, funcionando en Windows 10. Para ello vamos a utilizar también el Procmon y vamos a ver el filtro, ¿vale? Y vamos a ejecutar el binario. ¿Vale? El binario es este de aquí, el de las opciones. Y fijaros, hay un montón de resultados donde en el registro nos sale el name, a ver, el name not found. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, vamos a ir directamente al problema. A ver si podemos poner aquí otro filtro. A ver, está aquí. Por un lado está aquí, ¿vale? Es esta clave de registro, que os voy a enseñar en el propio registro, la que no se encuentra. Y os voy a contar un poco lo que hacía esto. El binario, cuando es invocado, se crea el proceso, hace una serie de consultas al registro, hay ramas que no existen, ¿vale? Y entonces se va a otra rama del registro, que es HKCR, donde busca una serie de información. Entonces se dieron cuenta de que podíamos crear en HKCU, cualquier usuario puede en su HKCU puede crear cualquier rama, ¿no? Cualquier clave. Y entonces se dieron cuenta de que ese proceso se ejecutaba en un contexto de integridad alta y podía invocar código a través de una de esas ramas. Invocaba un binario. Entonces, en vez de modificar lógicamente HKCR, pues me creo, como antes buscas en HKCU, creo toda la instancia, toda la rama que tú estás invocando en la otra rama del registro, lo creo en HKCU. Hago una especie de delay jacking también, pero en registro. Creo esa estructura y pongo el código o pongo el binario que quiero que ejecutes. ¿Vale? Vamos a verlo. En este caso, como venía aquí, la rama, o sea, la clave es esta. Y entonces vamos a ir a Software, Classes, y aquí ya teníamos que ir creándola a mano. Lógicamente esto se puede automatizar. ¿Se ve bien o se ve...? Vamos a poner aquí la lupa. Bueno, ahora lo pongo la lupa. Es el... Open Command. Vale, en otros files con esto nos hubiera valido y aquí hubiéramos puesto directamente, pues por ejemplo, la ruta hacia un CMD y ese CMD se hubiera ejecutado con integridad alta. Pero en este caso, en el análisis del binario, lo que encontraron es que, bueno, vamos a borrar esto, que cuando lo ejecutábamos, esa rama sí que va a existir, por lo cual ahora no va a dar ese name not found. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a buscar directamente es
esto de aquí. Y ahora lo que le está fallando es esto de aquí, ¿vale? Es el atributo delegate execute. ¿Vale? Esto sí lo está encontrando, pero este no. En este caso era tan sencillo como haber creado, o como crear esto con el análisis del binario, desensamblándolo, siendo ingeniería inversa, se ve. Y aquí, pues, por ejemplo, ponemos system32 cmd.exe. Lo que va a ocurrir ahora es que cuando el binario se ejecute, el food helper se ejecute de nuevo, va a ejecutar, esta rama sí la va a encontrar y va a ejecutar esto. Entonces, de nuevo, es un proceso que se ejecuta en integridad alta, a lo que invoque se va a ejecutar en integridad alta. Tenemos de nuevo el bypass. Vamos a ello, a ver. ¿Veis? Se abre un CMD. No se ha abierto ahora lo de la configuración. Lo cierro. ¿Por qué lo cierro? Vamos a abrir un CMD normal. Quiero que veáis la diferencia. Si yo abro un CMD con este usuario, me voy a la ruta raíz. ¿Qué ocurre? Pues acceso denegado, me dice, ¿no? Lógicamente. Porque no he ejecutado el proceso como administrador. Si utilizo la consola que he sacado con FogHelper, como es un proceso de integridad alta, el que al final invoca a este CMD, ¿qué va a ocurrir? Pues que sí que voy a poder, por ejemplo, escribir en la raíz. ¿Veis? Lo puedo eliminar también, lógicamente. Entonces, de nuevo digo, lógicamente estamos en local, pero esto tenéis que entenderlo o extrapolarlo a que tenéis una shell inversa. ¿Vale? Tenéis una shell inversa o un meterpreter inverso y estáis en una fase de posexplotación donde tenéis que elevar ese privilegio, pasear el UAC. Entonces, estas técnicas, en Windows 10 sigue, creo que a día de hoy, hasta hace unas semanas al menos sí, sigue siendo factible hacer esto. Al final nos podemos aprovechar de este tipo de técnicas, pues lógicamente en un pentest, ¿no? Al final, este último año ha sido el año del bypass de UAC. Han salido más de 10 bypasses diferentes y esto pues es importante. Entonces, nosotros trabajamos os iba a enseñar otro, pero esto lo vamos a dejar para el final. Otro que sigue siendo también factible a día de hoy. Lo vamos a dejar al final. Nosotros trabajamos en una herramienta que se llama Guacamola, ¿vale? Que tiene este aspecto. Tiene aspecto un poco de Metasploit ahí con la consola negra y no es muy gráfica, digamos, ¿no? Es todo de consola. Con el objetivo de seguir una metodología, como decía antes, de IDEM, es decir, de investigación, de detección, de explotación y mitigación. Lo que queríamos era sobre todo la investigación, facilitar a otros que pudieran llegar a sacar bypasses del UAC a través de un proyecto abierto de comunidad donde la gente pudiera implementarse sus módulos para trabajar con esto. Es decir, teniendo una serie de conceptos claros sobre los bypasses del UAC y lo que es un bypass, pues poder llevar a cabo sus investigaciones y poder detectar nuevos bypasses de UAC y compartirlo, ¿no? Entonces, trabajamos un poco en la arquitectura, es una arquitectura bastante sencilla, tenemos una consola interactiva que carga módulos, tenemos distintos tipos de módulos. A día de hoy tenemos el de ataque y de investigación, pero es muy fácil llevar a cabo otros de mitigación, por ejemplo. Y, por ejemplo, en los de ataque lo que nos centramos es en los bypasses más conocidos. Entonces, tenemos la implementación de cualquier tipo de files, tenemos implementación para algunos del LA-jacking, tenemos implementación para los de inyección de variables que veremos después. O sea, ahí se van implementando los diferentes bypasses de UAC y podéis probarlo. Lo interesante es que un administrador podría utilizar esta herramienta también para, en un dominio, ir probando qué máquinas son susceptibles de un bypass de UAC y no están controlados, ¿no? Y en la parte de investigación, lo que intentamos es automatizar técnicas, ¿vale? Es decir,
Vale, los files sabemos cómo funcionan. Podemos automatizar para que vayamos mirando todos los binarios que potencialmente nos pueden provocar un bypass de UAC de tipo files y podamos automatizarlo para que vayamos mirando todas las ramas del registro con las que interactúan, que son muchas, y ver si en algún caso podemos lograr ese bypass de UAC. Pues eso va a la parte de investigación. ¿Podemos también automatizar los DLL y jacking y ver resultados? Sí, pues va en la parte de investigación. ¿Podemos también automatizar que me digas cuántos binarios hay en el sistema que cumplen los requisitos de firmado por Microsoft con autodebate a true? Sí, pues también lo tenemos en la parte de investigación. Y vamos metiendo módulos y módulos, ¿no? Estamos trabajando en esta herramienta que tiene poca vida de momento y que el miércoles pues, se presenta, como he dicho antes, en la Black Hat de Europa, ¿no? Y lo cual pues, nos ha llenado de satisfacción también, lógicamente. Lo que hemos también intentado, bueno, el lenguaje en el que está escrito es Python. Los que me conocen saben que yo soy más de Ruby, pero bueno, en eso he cedido y hemos ido al lenguaje Python y ahí estoy, pegándome con Python. Entonces, lo que hemos intentado es que sea lo más sencillo posible para cualquiera de vosotros implementar un módulo. Entonces, como ejemplo, luego os voy a enseñar un módulo que implementa un bypass de UAC de tipo files. Y puedo deciros que son 3 o 4 líneas. Entonces, cuando decimos son 3 o 4 líneas, vosotros decís, joder, pues esto mola, ¿eh? O sea, realmente esto es muy fácil de implementar. Sí. Y este es el aspecto que tiene un módulo. O sea, tiene este aspecto. Pero vosotros realmente lo que vais a tocar es esto. Ese es el módulo de antes, es el módulo padre. Vosotros heredáis de ese tipo de módulo y simplemente tenéis que tocar las opciones del módulo, la información, que eso es como un poco como Metasploit. Tenéis que rellenar un poco pues, de qué va el módulo, quién es el autor, etcétera, licencia, etcétera. Y abajo el run module, lo que hace vuestro módulo cuando lo ejecutéis. Y ya está. Y es el lenguaje Python. Es muy, muy sencillo. Entonces, en eso sí que nos hemos comido bastante la cabeza. Sobre todo mi compañero Santiago, que estuvo ayer, no está, pero estuvo ayer dando una charla. Y al final quiero enseñaros un poco el guacamola, ¿no? Está disponible en GitHub, lo podéis descargar ya. Vale, bueno, esta es la consola. Antes de meternos en la consola, os quiero enseñar, por ejemplo, el del Fault Helper. Fijaros, la mayoría son prints. ¿Vale? La mayoría son prints. Ahí hay una línea, 2, 3, 4, 5. El resto son print. O sea, tenemos más print que realmente la línea que implementa el bypass. Es cierto que ese bypass es muy sencillo de implementar. Tiene pocas líneas. Pero fijaros qué sencillo es. Y se integra con el framework. Entonces, podemos probar. Vamos a probar con otro módulo que tengo por aquí. Pero antes vamos a... Bueno, estas son las opciones que tiene el framework. Iremos metiendo más. Pero antes de pasar a la parte de ataque, quiero también enseñaros la parte de investigación. Fijaros, tenemos módulos que vamos metiendo. Por ejemplo, este módulo lo que hace es buscar los binarios del sistema, pues es en Windows 10, en Windows 7, van cambiando. Los binarios en el sistema que son potencialmente débiles ante un posible bypass de UAC. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutarlo para que lo echéis un ojo. Estas son las opciones que tenemos. Vale, aquí nos dice la descripción y la salida. Nos va a devolver una salida en este fichero, binlist, con todos los binarios que machean, que encajan con lo de firmado por Microsoft y autodebate a true. Vale, esto lo hace por nosotros y bueno, nos dejará acabado, nos dejará aquí el documento. Vale, estos son los 60, creo que son, que en Windows 10
cumplen esa condición. Y a partir de ahí vosotros, con otros módulos, retroalimentando otros módulos, podéis llevar a cabo investigaciones. Oye, pues estos son los binarios que quiero investigar, automatízame la investigación en files o automatízame la investigación de técnicas de DLL y jacking. Entonces, lo que buscamos es eso, que vayan saliendo más bypasses de UAC. Por otro lado, ¡ay, me ha salido! Por otro lado, fijaros, también tenemos módulos para tema de descubrimiento de DLLs, es decir, que ejecutes un listado de procesos y me digas cuáles buscan la carpetita esa punto local que hemos visto antes en el primer ejemplo. Eso es una forma de decir, si la buscan y no está creada, es una forma de meter ahí un DLL y jacking. Y bueno, al final tenemos diferentes módulos. Hay documentación, iremos poniendo más documentación para que la tengáis. Y bueno, antes de seguir, vamos a presentar un poco los resultados. Fijaros, hechos sobre Windows 7, 8.1 y 10. Entonces, binarios con autodebate. Fijaros, depende del sistema operativo, puede cambiar. Por ejemplo, el FOD Helper no lo podéis encontrar en Windows 10, esa debilidad, esa en Windows 7, porque no existe ese binario. Es un binario de sistemas posteriores. El files que nos hemos ido encontrando, fijaros, son estos, 4, 4, 3. Bueno, eran un poco los conocidos. En el caso de 8.1 el SLUI no era conocido y bueno, sacamos que también es débil a files. Y en el caso del DLL y jacking la cosa se complica aún más, porque fijaros los resultados, ¿no? De 56-12, de 60-15, de 60-13. Bueno, son resultados interesantes. También estarán ahí publicados, hay un paper y lo pondremos. Y para acabar, vamos a salir de aquí un momento. Os voy a contar otro bypass de UAC que funciona por temas de inyección de variables. ¿Y esto qué es? Bueno, os lo voy a enseñar. Las tareas programadas siempre han sido un punto débil en Windows, ¿no? Bueno, sí, en el pasado ha sido y siguen siendo. Y fijaros qué curioso. Hay una tarea, que es esta de aquí. ¿Vale? También podéis abrir el programador de tareas, el Task Executor, ¿vale? Y lo curioso de esta tarea... Uy, esto no. A ver. Aquí. Lo curioso de esta tarea es esto. Nivel de integridad alto. La tarea se está ejecutando en un nivel de integridad alto. Y se dieron cuenta de lo sencillo, que cada vez los bypasses de UAC son aún más sencillos. Fijaros. ¿Qué acciones tiene esta tarea? Cuando se ejecuta la tarea, ejecuta esto. Porcentaje WinDir, porcentaje. ¿Eso qué es? Una variable de entorno. Entonces alguien dijo, jo, yo puedo inyectar ahí un comando, ¿no? ¿Podría inyectarlo? Pues igual sí. Y fijaros qué curioso, que las variables de entorno se encuentran aquí. Aquí. Entonces, si nosotros ponemos aquí WinDir, lo que queramos, lanzamos la tarea puede ser invocada por cualquier usuario, sí, pero la tarea se ejecuta con un nivel de integridad alto, sí, eso es lo jugoso. Entonces, lo vamos a hacer directamente yo con el Guacamole. Os voy a enseñar un poco la implementación. A ver si lo puedo poner más. Bueno. Os pongo la lupa aquí, sí, porque... Vale, esta es la implementación del run. Ahí sí que son 3 comandos. Abrimos la rama de environment de HKCU,
creamos el valor windir. Veis que ahí pone instrucción. Esto de instrucción es lo que vosotros seteéis en esta parte de aquí. En este caso hemos puesto abre un CMD. Fijaros en esta parte de aquí, que es un rem. Cuando ponéis rem en un CMD, esto es un comentario, ¿no? Entonces estamos diciendo abre un CMD y lo que vaya a la derecha, comentado. ¿Por qué? Pues porque queremos que se inyecte aquí y lo de la derecha quede comentado. A ver, aquí. ¿Vale? Y luego simplemente lo que hacemos es ejecutar, como veis aquí, ejecutar la tarea concreta, que es la del silent cleanup. El módulo son tres líneas. Entonces vamos a probarlo. ¿Vale? Veis aquí, podríamos cambiar la instrucción, podríamos setear otra instrucción. Cuando lo lancemos, obtenemos de nuevo el CMD. Y ciber2.txt. ¿Vale? Y veis que podemos escribir en la raíz, por lo cual... Uy, si esto es ciber2. En vez de levantar un CMD, levantamos un CMD de una PowerShell que ejecute algo contra mi Kali, devolvemos un meterpreter y ya está. Y así de fácil. A veces es así de sencillo. Así que bueno, Guacamole al final lo que nos permite es, por un lado, investigar, automatizar. Lógicamente por tiempo no podemos poner aquí demostraciones porque tarda, lógicamente, en automatizar las búsquedas, tarda horas. Los módulos de detección y explotación, como veis, son sencillos de implementar, por lo cual espero que vosotros lo juguéis, lo trasteéis, lo machaquéis un poco. Y como conclusión, deciros que bueno, ha sido un año donde han salido muchos bypasses de UAC, han salido cosas muy interesantes, como el tema del fileless. Depende en qué uso se utilice. Si lo utilizan los malos, pues tendremos problemas, lógicamente. Si se utiliza pues, para luego mejorar la seguridad, pues lógicamente tendremos cosas buenas. La herramienta está disponible en el GitHub de ElevenPads. Podéis descargarla, es abierta, podéis mejorarla, hacer pull requests, podéis hacer lo que queráis y sobre todo espero que lo probéis, que juguéis con ello. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, pues estoy aquí y luego bueno, voy a estar por aquí también. Así que si me queréis comentar algo, estoy por aquí. Así que nada, gracias y un honor de nuevo estar otro año en Cybercamp. Gracias.